Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Salvadora Morales. Soy especialista en conservación de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Y esta tarde me acompaña Vianey Ramírez, especialista en comunicación, y Juanita Fonseca. Y pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y vamos a empezar un poco con las instrucciones que tenemos para arrancar con este webinar. Vianey nos acompaña y nos va a estar ayudando con esto. Hola, bienvenidos a todos. Esta presentación tiene traducción simultánea. Entonces, si ustedes miran en la barra inferior de su Zoom, van a encontrar un globo como de un mundo y ahí pueden activar el idioma en el que quieren ser traducidos. Les recomendamos que se cercioren de estar siempre en un solo canal. Van a escuchar al traductor y les recomendamos poner en silencio el sonido original. De esa forma, pues no hay interferencia. También, si tienen alguna pregunta, los invitamos a que nos las dejen por la sección de preguntas y respuestas. Trataremos de responder las que más se puedan durante el webinar. Y igual van a tener pues acceso para que nos contacten y nos pregunten todo lo que necesiten. También está disponible el chat donde los invitamos a que pongan su nombre y la organización o el país al que pertenecen. Y bueno, yo creo que eso es todo por ahora. Si tienen dudas, nos pueden dejar preguntas aquí en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook que se estarán monitoreando. Gracias, Vianey. Les dejo, entonces vamos a dar inicio. Esta es una serie de charlas que hemos llamado Conservación de Aves Playeras y Sistemas Productivos, en donde vamos a estar compartiendo diferentes temas y arrancamos el día de hoy con uno que es más general y nos va a presentar como las dos caras de la moneda de lo que son los sistemas productivos. Y realmente súper gracias por acompañarnos. El tema de sistemas productivos realmente es algo que está todos los días en el plato de nuestra casa, en nuestra mesa, realmente abordamos todos los días y es un deber, una responsabilidad como ciudadanos, también como profesionales, como productores, como certificadores, que podamos contribuir a contar, a tener que esos cultivos, que esos productos que llegan a nuestra mesa sean sostenibles, ambiental, social y económicamente. Y para eso necesitamos trabajar en las distintas áreas o esferas de lo que es el sistema político, el sistema legislativo. Y entonces vamos a estar compartiendo uno de los objetivos principales que tenemos es poder acercarnos a la industria, en este caso de la camaronicultura, pero también de la sal, de la producción de sal, de la producción de arroz y de pastizales que están conectados y que juegan un rol muy importante en la conservación de las aves playeras. Entonces, queremos aprovechar para invitarlos y agradecerles que nos acompañen no solo hoy, sino en 2 semanas vamos a contar con el siguiente y les vamos a estar enviando la invitación. Muchas gracias nuevamente. Arturo nos va a estar traduciendo y voy a pasarle la palabra a Juanita para que nos presente a nuestro primer expositor de esta serie de charlas. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Salvadora. Bueno, agradecemos nuevamente a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un placer para mí presentar al doctor Juan Navedo, con quien trabajo desde hace varios años. El doctor Navedo es biólogo por la Universidad de Oviedo en España y doctor en Ciencias y Tecnologías Marinas por la Universidad de Cantabria, España. Actualmente es investigador asociado del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas en la Universidad Austral de Chile. Es académico responsable del Laboratorio de Ecología de Aves y es director de la Estación Experimental Quempillén en Chiloé. Sus líneas de investigación se centran en los efectos de las actividades humanas sobre la biodiversidad, utilizando a las aves como modelo de estudio.
Sus principales áreas de trabajo son los humedales y estuarios australes, así como las granjas de camarón del Pacífico americano, pero también ha trabajado en arrozales y pastizales en España. Dirige múltiples proyectos de ciencia básica, investigación aplicada y monitoreo en diferentes especies de aves. Ha publicado más de 40 artículos científicos, algunos de los cuales han sido fundamentales para comprender la importancia de los humedales antrópicos para las aves playeras y han trazado líneas bases de gestión para tratar de compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la conservación de la biodiversidad. Sin más, le cedo la palabra al doctor Navedo, que le agradecemos nuevamente estar aquí con nosotros y que nos va a platicar sobre los humedales antrópicos alternativos para las aves playeras, las dos caras de la moneda. Muchas gracias, Juanita y Salvadora y todos, llamándome también por invitarme. Voy a poner el cronómetro en marcha para no extenderme mucho. Voy a compartir mi pantalla. Ahí entiendo que se ve bien, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Bueno, voy a comenzar esta charla, que debería durar unos 15-20 minutos, que la hemos denominado Hábitats alternativos para las aves playeras, las dos caras de la moneda. Mi amigo Arturo Mey está traduciendo simultáneamente por el otro canal, así que voy a tratar de hablar un poco más despacio de lo que hago, de lo que estoy acostumbrado. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, en primer lugar, como en este webinar hay personas de múltiples disciplinas, incluso también del campo de la producción de alimentos, ¿verdad? Y muchos otros, la mayoría probablemente relacionados con la naturaleza y las aves. Simplemente voy a presentar, para poner en contexto, que bueno, vamos a hablar hoy principalmente de aves migradoras. Las aves migradoras, una característica básica es que dependen sus poblaciones del buen estado de conservación de muchos hábitats que se encuentran en lugares diferentes, muchas veces muy alejados, a lo largo de los diferentes continentes. Normalmente se mueven, se desplazan de norte a sur y de sur a norte a lo largo del ciclo anual. Por ejemplo, en Norteamérica, más de la mitad de las especies de aves que existen son migradoras. Este sería un ejemplo típico cualquiera de un mapa de distribución de la localización de poblaciones de una especie, en este caso de 3 especies de aves playeras, que se reproducen en el hemisferio norte, en la zona ártica, en este caso en Siberia, ¿verdad? En la parte del Neártico, en América, se reproducen en la parte ártica de Canadá y Alaska, y durante el otoño boreal migran, parando en este caso en China, en el Mar Amarillo, para seguir hasta su zona donde pasan la época no reproductiva durante unos 6 meses, que estaría representado acá, para coger fuerzas de nuevo y sobrealimentarse para poder migrar de nuevo, hacer esta única parada. A veces otras especies hacen más paradas en estas zonas y volver a llegar a sus zonas de cría. Este sería como el ciclo anual típico de un ave migradora de largas distancias. Dentro de estas aves se encuentran las aves playeras. Más del 95% son migradoras. Vamos a estar hablando de especies que se encuentran evolutivamente en 4 familias: las familias Scolopacidae, Caladridae, Recurvirosteridae y Hemipodidae, que son los pilpilenes, las monjitas, todos los chorlos, ¿verdad? Y lo que son los playeros, playeritos, y con diferentes nombres en cada país de Latinoamérica, ¿verdad? Lo que serían todos los zancudos, ¿sí? Los zarapitos, etc. Las características principales de estas aves, hay muchas, pero bueno, vamos a colocar acá 5, es que tienen requerimientos energéticos diarios. La necesidad de alimentación diaria es muy elevada y esta necesidad incluso se incrementa de forma previa a la migración. También necesitan de sustratos que tienen que tener humedad, que tiene que estar más o menos saturado el sustrato de humedad para poder introducir sus picos, como ven acá, de diferentes tamaños y formas, en el sustrato para poder capturar los invertebrados de los que se alimentan, que son bastante diferentes de diferentes profundidades. Otra característica es que diariamente conmutan, como cuando nosotros encendemos y apagamos el interruptor de la luz, ¿verdad? Conmutan entre los hábitats que utilizan.
utilizan un tipo de hábitat para alimentarse y se salen, abandonan completamente esos hábitats para utilizar otros durante el momento, el periodo de descanso, que tiene que ver básicamente con los ciclos de las mareas. Durante la marea baja se alimentan en las zonas intermareales durante más o menos 6 horas y durante el periodo de marea alta, otras 6 horas, se alimentan descansan en las zonas supramareales a las que no llega la marea. Estas oportunidades de alimentación están restringidas por las mareas y la dieta y la alimentación es muy específica dependiendo de la morfología básicamente y el tamaño del pico y las patas. Muchas de estas especies, por todas esas características que he presentado, tienen problemas de conservación. Y a pesar del incremento de la cooperación internacional a través de convenios, por ejemplo, el convenio de especies migratorias, y esfuerzos económicos y de coordinación, como por ejemplo la red hemisférica para conservación de las aves playeras o la iniciativa Bambi dentro del Tratado Ártico, en la primera década del siglo XXI, el estado de las poblaciones de aves playeras, que fue recopilado, como el de otras aves acuáticas, por Wilderness International, mostró que el 70% de las poblaciones a escala global estaban en declive y únicamente el 10% no. Incluso con todo ese esfuerzo no les va nada bien. Un trabajo mucho más reciente, publicado en el año 2019, donde vemos acá las aves playeras, indica algo parecido, quiere decir que en la segunda década del siglo XXI tampoco se han recuperado y muchas aves playeras, representado aquí por el icono shorebirds, vemos que la tasa de cambio de sus poblaciones es negativa, o sea, siguen en descenso, ¿verdad? Y un descenso bastante acusado desde el año 1970. Y la mayoría de las especies que están en este círculo, más del 70%, siguen declinando. ¿A qué se debe este declive de las poblaciones que no se recuperen? La amenaza principal es la pérdida y alteración de los hábitats que utilizan estas especies. Básicamente son humedales y dentro de esa pérdida de hábitats, la agricultura y la acuicultura, lógicamente, para poder dar alimento a la población global que ha incrementado de forma exponencial en los últimos 50 años, ¿verdad? En el año 68 éramos 2.500 millones de personas en el mundo y en el año 2020 somos unos 7.000 millones de personas en el mundo. Bueno, en esta gráfica, por ejemplo, se puede ver cuál es la pérdida en los últimos 3 siglos de humedales y como vemos, bueno, se ha perdido prácticamente el 80% o más de los hábitats de los humedales que existían a principios del siglo XVIII. Por ejemplo, uno de estos humedales gigantescos, que es el mar amarillo, aquí lo tenéis en China. Bueno, China, la República de Corea del Norte y Corea del Sur, se ha perdido mucho hábitat intermareal debido a la reclamación de la costa para poder desarrollar industrias, puertos, etcétera, asociados al mar amarillo. Por ello, básicamente, los hábitats que se han generado, muchos hábitats, bueno, obviamente el desarrollo urbano y el desarrollo industrial únicamente provee aspectos negativos, ¿verdad?, para la biodiversidad. En cambio, la agricultura y acuicultura, además de proveer de alimento a los seres humanos, sí que promueven o generan, de alguna manera, a pesar de que modifican hábitats naturales, esto tiene que quedar claro, sí que generan hábitats, antrópicos quiere decir que lo han generado los seres humanos, que podrían ser alternativos o utilizados de forma alternativa por la biodiversidad y en este caso por las aves. Aquí tenemos un pool, digamos, de las especies de la mayoría neárticas de aves playeras, algunas neotropicales. En la actualidad, lo que se está llevando a cabo a escala global son esfuerzos notables en diferentes partes del mundo para intentar clarificar cuáles son las despensas que podrían aportar estos humedales antrópicos para las aves y cuál es su funcionalidad potencial como hábitats alternativos. Y si estas despensas podrían ayudar a minimizar lo que es el efecto de la pérdida de los humedales naturales, que hemos visto antes que ha sido muy fuerte, para la conservación de estas poblaciones. De eso vamos a hablar ahora. Los humedales antrópicos creados por el ser humano ocupan actualmente una superficie a escala global de unos 200 millones de hectáreas, 2.02 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 20% de toda la superficie
que está inundada de forma permanente o estacionalmente en el planeta. Más o menos, para agarrar un poco la escala, ¿qué representaría estos 2 millones de kilómetros cuadrados? Representan más o menos lo que es el territorio de México. De los humedales antrópicos a escala global, si los juntáramos todos, actualmente representan una superficie igual a uno de los países más grandes del mundo realmente. Digamos que es una superficie notable. Las aves playeras utilizan alternativamente a algunos de estos humedales antrópicos, por ejemplo los arrozales, las salinas, algunos pastizales costeros y también ciertos estanques acuícolas de acuicultura, ¿verdad? Como vamos a ver a continuación. Los principales humedales antrópicos en estas zonas son las salinas y las principales características que presentan, por las cuales las aves hacen uso de estos hábitats o no, sería la profundidad, la salinidad y la superficie de las balsas. En cuanto a los pastizales, sería la altura a la que se encuentra el pasto y la humedad del sustrato. Los arrozales tiene más que ver con la gestión del cultivo, si después del cultivo se fanguea el arrozal o no se fanguea, y la tipología de las tablas, dependiendo, por ejemplo, si tienen un sustrato, unas piedrecillas, digamos, en el sustrato que sean más grandes o más pequeñas. Y por último, los estanques acuícolas, el uso de las aves depende del tipo de cultivo, si es cultivo, como vamos a ver ahora, intensivo, semi-intensivo o extensivo, de la profundidad de las tablas y de la humedad del sustrato. Y además, para todos ellos, depende del uso que hacen de a cuánta distancia se encuentran estos hábitats antrópicos de las zonas naturales, normalmente intermareales en la costa, ¿verdad?, de alimentación. A mayor distancia, menos uso, y a menor distancia, cuanto más cerca estén, mayor uso, simplemente por los costos que representan para las aves moverse, desplazarse de un lugar a otro. Y también, otro aspecto también transversal sería cuáles son las actividades productivas que se realizan y, sobre todo, las molestias derivadas de esas actividades productivas. Cuanto menos molestia, pues mejor para las aves, ¿verdad? Una condición básica que tiene que tener un hábitat antrópico para que sea un hábitat alternativo de alimentación es que debe ser permeable a el uso por parte de las aves. Vamos a poner un ejemplo de esta permeabilidad. Las granjas de cultivo de camarón pueden ser intensivas, igual que distintos tipos de agricultura también, ¿verdad? Existe la agricultura intensiva, tienen este aspecto, están tapadas normalmente por plásticos y no pueden ser, por ello, hábitats alternativos porque no pueden ser utilizados por las aves. Otro tipo de acuicultura, la acuicultura semi-intensiva, que en este aspecto son estanques que suelen tener o conexión con la zona intermareal o bien conexión con un canal de marea que va distribuyendo el agua dentro. Son utilizadas estos estanques por las aves playeras únicamente durante el periodo de cosecha, que es cuando el agua baja en los estanques porque se cosechan los camarones y queda al descubierto, como vamos a ver, superficies intermareales donde las aves se pueden alimentar. En Asia y en América, estos hábitats tienen una superficie total de 1,5 millones de hectáreas. Y luego están la acuicultura extensiva, que son estanques muchísimo más grandes y básicamente es un cultivo extensivo, mucho más laxo, con menos densidad de larvas, y las especies de aves playeras que lo utilizan son básicamente especies con patas largas y picos largos que se alimentan en la columna. Vamos a dar algunos tips de estos hábitats. Entonces, las salinas, que podrían tener este aspecto, son hábitats transformados cerca de la costa, donde básicamente se consigue que con diferentes profundidades se evapore el agua y quede la sal, ¿verdad?, que es el producto final que se hace. En diferentes continentes, algunas de las áreas importantes para la conservación de las aves incluyen salinas, y en las salinas las aves playeras se alimentan principalmente de crustáceos tipo artemia, crustáceos pequeños, y larvas de mosquitos, muchos de ellos, por ejemplo, quironómidos, que son mosquitos que les gusta mucho la sal. Vemos un ejemplo de una salina, la salina más grande del mundo, Guerrero Negro, que está en México, en Baja California, que es a la vez un humedal de importancia hemisférica, de la mayor importancia en América para la conservación de las aves. Por otra parte, los arrozales son hábitats que se han transformado para mantener una humedad constante en el sustrato mediante irrigación, y las aves playeras los utilizan principalmente tras ser cosechadas. Vemos acá que la mayoría de la producción del arroz se encuentra en Asia, ¿verdad? Aunque, bueno, en otros continentes, ¿verdad?, también se cultiva el arroz.
Las aves playeras en estos hábitats se alimentan principalmente, como vemos en esta gráfica, bueno, no voy a entrar en los métodos, aquí estarían los invertebrados y aquí estaría el arroz, la señal isotópica del arroz y la señal isotópica de los invertebrados, y estos serían diferentes especies, como vemos aquí una ave playera, los agujas terapito, la rimosa, y los Philomachus pugnax, los combatientes, el RAF. Vemos que se encuentran por acá en el panel. Eso significa que la mayoría de la dieta es de arroz, aunque incorporan algunos invertebrados. En ese mismo trabajo vimos que el alimento que albergan los arrozales, o sea, los granos de arroz que quedan disponibles después de la cosecha, representan despensas potenciales muy relevantes, digamos, al nivel de hábitats naturales, por ejemplo, el mar de Baden o el estuario del río Tajo en Portugal. Aquí vemos lo que sería la despensa, ¿verdad? La cantidad de energía por metro cuadrado que albergan estos humedales, que es muy importante, que podría ser explotada por las aves. Otro tipo de hábitat son los pastizales costeros, muchos pastizales que se encuentran alrededor de las áreas intermareales, sobre todo en zonas templadas alrededor del mundo. Y, perdón, ahí lo hice, ya, disculpen. Los pastizales costeros son utilizados como zonas suplementarias de alimentación, básicamente por las aves playeras, como estos tarapitos reales se dicen en España, uno menos arcuata, sobre todo en la marea alta, incrementando el uso de estas zonas cuando hay mayor actividad humana durante la marea baja. Quiere decir que cuando hay, por ejemplo, mucho turismo o actividades productivas u otras cosas en las zonas intermareales durante la marea baja, las aves no son tan capaces de adquirir los recursos que necesitan y utilizan estas zonas como para adquirir el alimento necesario para poder suplir sus demandas energéticas. En estos pastizales, al menos esta especie, ¿verdad? Porque hay otras que también los utilizas, hemos visto en un trabajo reciente que de lo que se alimentan es de lombrices, que están en el pasto, lógicamente, y principalmente se alimentan de las lombrices de menor tamaño. Básicamente evitan de alguna manera, o si no las evitan, por lo menos seleccionan las de menor tamaño y no consumen las de mayor tamaño aunque están disponibles. Y por último, las granjas de cultivo de camarón, que es el modelo, digamos, principal de estudio que llevamos trabajando muchos años, con Juanita Fonseca, con Salvador Morales y otras muchas personas. Durante el cultivo tienen este aspecto, se libera el agua, como hemos dicho, se cosecha el camarón y queda el hábitat disponible para las aves playeras. En estas zonas, las aves playeras se alimentan principalmente de poliquetos, gusanos marinos, aunque algunas especies comen otras presas que también están disponibles en menor medida, como mejillones y cangrejos de capos, típicos cangrejos que andan hacia los lados, ¿verdad? Incluso encontramos una especie dentro de una granja de camarón que es nueva para la ciencia, que la describimos hace unos años. En estas zonas, cuando se cosecha el camarón, este es el aspecto que tiene el hábitat. Del día 1, nada más cosechar, vemos como una zona de canal, por donde hay más agua, digamos, y todo el resto del hábitat está con pozas, húmedo, y se va desecando, como vemos, de forma progresiva, hasta que tras 2 semanas prácticamente está seco e indisponible para las aves playeras. ¿Cuáles son las condiciones ideales para las aves para alimentarse? Lógicamente, las que tienen un mayor humedad del sustrato, donde pueden meter mejor su pico para agarrar el alimento. Este sería un aspecto en primer plano de las condiciones ideales, donde el animal está buscando el alimento en las pocillas. Y lo que vimos en un trabajo de hace unos años es que estos son los días después de la cosecha de los estanques y esto es la cantidad de aves en general que hay. Y lo que vimos fue que en 2 años diferentes que las abundancias de aves al segundo día prácticamente ya han declinado muy fuerte. Quiere decir que únicamente la ventana temporal donde se encuentran disponibles estos estanques para las aves es de muy pocos días. Esto cambia para las diferentes especies y lo que vemos es que, bueno, para ciertas especies los estanques, no voy a entrar en la metodología, duran unos 3 días disponibles, por ejemplo, para las monjitas, para otros duran unos 4 días disponibles, en cambio para otros menos de 2 días, o incluso para esta especie, los costureros, duran básicamente al primer día ya esos estanques ya dejan de estar disponibles porque se secan y aunque sea muy poco lo que se secan, ya no son tan adecuados, ¿verdad?, para estas aves para alimentarse de sus presas.
En cambio, para otras especies no existe ningún día de corte, quiere decir que esto básicamente porque se alimentan de otras presas, en este caso cangrejos, que están disponibles también en las grietas que quedan en los estanques durante muchos más días. En cambio, en un semi-experimento que hicimos, sí, en los estanques que se dejó un poco de flujo de agua después de ser cosechados, sí vimos que se incrementó casi al doble, o un día más por lo menos para esta especie, la disponibilidad temporal del hábitat para las aves playeras. Y para todas las especies se incrementó básicamente el tiempo disponible. Esto es muy importante porque podría ser una medida clave para dentro de las buenas prácticas de gestión de este tipo de hábitats productivos. También lo que vimos fue que dependiendo del año, el rojo está un año y en azul está otro, este sería según van cosechando los estanques, como veis aquí, cada vez se va bajando, es que se van cosechando los diferentes estanques. Hay diferencias en la disponibilidad total de hábitat dentro de la granja, dependiendo de si los estanques son cosechados, como en el año rojo, de forma escalonada o de forma más concentrada en el tiempo, ¿verdad? Perdón, al revés, más concentrada en el tiempo sería el rojo, donde con periodos en los que no se cosecha ningún estanque, aquí por ejemplo en este periodo no se cosechó ningún estanque, en la línea azul fueron cosechados de forma más bien progresiva, 2-3 estanques todos los días. Y vemos que la disponibilidad de hábitat para las aves playeras es mayor en general cuando se cosecha con la línea azul de forma secuencial. También lo que vimos en otro estudio fue que el uso de los estanques cosechados como áreas de alimentación alternativa está más o menos vinculado a la disponibilidad del hábitat en los hábitats naturales. Cuando en el hábitat natural que está acá, por ejemplo, en este estudio, esto sería la granja de Camarón, la marea es una marea muerta, o sea, no hay muchos hábitats intermareales para poderse alimentar. Las aves, que sería esta parte de la gráfica, aquí estarían las mareas muertas y en esta parte las mareas vivas, muchas especies incrementan su uso de las granjas. En cambio otras, como este, disminuye, y para otras es más o menos lo mismo. Entonces, esto quiere decir que la disponibilidad, el uso que hacen de los hábitats antrópicos está vinculado a la disponibilidad de los hábitats naturales. Este uso de hábitats antrópicos es porque todo esto que he presentado es básicamente experimental en una sola granja asociada a un estuario pequeño. Entonces, una de las preguntas que siempre ha surgido es si el uso de estos hábitats es extrapolable a grandes humedales. Hicimos otro trabajo, en este caso en colaboración con el doctor Guillermo Fernández de la UNAM, en un humedal mucho más grande, ¿verdad? Uno de los humedales intermareales más grandes que hay en Norteamérica, unas 135.000 hectáreas, que tiene casi 8.000 hectáreas de granjas de cultivo de camarón, veis aquí muchas, ¿verdad? Hicimos un proyecto financiado por la Fundación Packard, donde estudiamos durante 2 años este patrón de uso. Y bueno, no voy a entrar porque ya estoy mal de tiempo, pero básicamente lo que se ve acá es que cuando se inicia la cosecha de los estanques, que es acá, hay un mayor uso y según se van secando los estanques hay mucho menos uso. Y esto ocurrió en el primer año y en el segundo año. Con lo cual este patrón es básicamente consistente tanto en humedales pequeños como en humedales de grandes dimensiones. Dentro de las granjas, esto es un trabajo reciente que está en revisión, ocurren otras cosas. Además de la alimentación, también los propios animales pueden ser la presa, pueden ser el alimento en este caso, halcones peregrinos. Lo que hemos medido es que dentro de esta granja experimental se producen un 0,1 ataques por hora, en promedio, ¿verdad? Hay días que no se produce ninguno y otros que muchos más. El 80% de ellos sobre animales pequeños, en este caso el Caleidis mauri, de un animal de unos 22 gramos, y esta frecuencia de ataque va aumentando según disminuye la disponibilidad de hábitats intermareales, también asociado a las mareas, y los halcones tienen un 14% de tasa de éxito. El 15% de las veces que atacan tienen éxito. Y como en esta gráfica, que es la gráfica principal del manuscrito, vemos cómo la tasa de ataque de los halcones, que sería, bueno, la función sería la línea roja, controlando por otros factores, aumenta de forma lineal hasta cierto punto y luego disminuye en un aumento lineal con la marea. Parece que el peligro para las aves playeras dentro de la granja va aumentando según disminuye la onda de marea, según van quedando menos hábitats intermareales disponibles, van aumentando los ataques en la granja hasta un cierto umbral donde probablemente muchos animales decidan abandonar la granja.
¿Representan entonces hábitats alternativos para las aves playeras estas zonas? ¿Son despensas alternativas para las aves? ¿O son trampas para las aves? Porque una cosa es que haya alimento, todos sabemos que el alimento tiene diferente calidad, ¿verdad? Y otra cosa es que ese alimento genere afecte de forma positiva, digamos, al animal que lo está ingiriendo. Hay pocos trabajos en los que se hayan medido empíricamente si algún hábitat representa una trampa, ¿verdad? Trampas ecológicas o trampas evolutivas que se denominan. Aquí, para el que tenga interés, este trabajo es una revisión del año 2002 sobre el aspecto. Y, bueno, básicamente lo que dice es que en un hábitat donde unos animales se alimentan de un recurso que es preferido y que tiene repercusiones positivas en su eficacia biológica, les viene muy bien, digamos, lo seleccionarán. Pero también puede ser que en otro hábitat que haya perdido ciertas características, pero siga estando presente este tipo de alimento, que por fuera, digamos, para que todos nos entendamos, parece similar, pero que puede contener ciertos tóxicos u otras características que no sean seleccionadas de forma evolutiva, digamos, lo que pueden provocar es que los animales los sigan seleccionando, pero en este caso la selección de esos hábitats lo que provoque sea un efecto negativo en las poblaciones de aves. Para finalizar, estas serían como las dos caras de la moneda, ¿verdad? Entonces, los hábitats antrópicos representan, en este caso, donde se producen alimentos, representan oportunidades claras, serían hábitats de alimentación alternativos para las aves playeras, ciertos hábitats, ¿verdad? Y para ciertas especies. También podrían representar zonas de descanso importantes durante la marea alta. También, en algunos casos, sobre todo en el trópico, áreas de reproducción alternativas para las aves playeras. Son aspectos que no se han estudiado mucho hasta ahora. Ahí hay mucho trabajo por hacer. Ahí tienen ustedes todo el trabajo que quieran hacer. Por otro lado, estos hábitats podrían representar amenazas que tienen más que ver con las prácticas que se realizan dentro de los sistemas productivos. Podrían provocar daños ocasionales indirectos, por ejemplo, a través de las molestias, perturbaciones asociadas a las actividades productivas. Daños ocasionales directos, por ejemplo, cuando los productores tratan de espantar ciertos animales que sí que provocan daños en las cosechas, a la vez podrían indirectamente afectar a las aves playeras. Y otra de las amenazas sería que los productores aumentaran la superficie productiva para las aves playeras, cuando en realidad, como todos sabemos, los hábitats antrópicos no sustituyen de ninguna manera a los hábitats naturales, debido a que básicamente los hábitats antrópicos provocan un filtro para la biodiversidad que algunas especies, como las aves playeras, son capaces de pasar, pero otras muchas especies, la biodiversidad es muy grande, ¿verdad? No son capaces de pasar, entonces nunca un hábitat antrópico va a ser capaz de sustituir a un hábitat natural. Por otro lado, tenemos incógnitas, aspectos que hay que estudiar antes de poder acoplar de alguna manera estas zonas productivas a programas de conservación para las aves playeras. Una de las incógnitas principales es la calidad del alimento para las aves. Si este alimento, como hemos visto antes, podría contener toxinas o algunos parásitos, o podrían tener contaminantes asociados a diferentes aspectos de la producción, como, no sé, neonicotinoides en el caso de la agricultura, antibióticos, pesticidas, etcétera, que podrían representar una trampa para las aves. También podría haber mayor riesgo de depredación que en las zonas naturales. Y, por último, otra incógnita es si ocurren dentro de estas zonas mayores incidentes, ¿verdad?, con infraestructuras antrópicas asociadas a la producción, en este caso, del alimento. Y por último, existen los desafíos, que son para todos, tanto para los investigadores como para conservacionistas, como para la ciudadanía en general, como sobre todo para las y los productores de alimentos a escala global. El principal es resolver todas estas incógnitas y, una vez resueltas, incrementar, cambiando las prácticas, ¿verdad?,
la disponibilidad temporal de esos hábitats para la alimentación de las aves, incrementar esa ventana temporal en la que las aves pueden alimentarse, acoplar los ciclos de producción a las necesidades temporales de las aves y reducir las molestias. Veo que me he pasado de tiempo casi al doble, me van a disculpar. Se nota que es la primera vez que doy esta charla. Y como corolario, los humedales antrópicos que existen en la actualidad proceden de la modificación de hábitats naturales, como hemos visto, y no se justifica su expansión por su funcionalidad potencial como hábitats alternativos para las aves playeras. Estos hábitats son utilizados por la mayor parte de las especies de aves playeras en diferentes zonas del planeta y principalmente, o hasta ahora lo que hemos visto, es que pueden representar zonas alternativas de alimentación. Todos estos hábitats, alrededor de los hábitats de los humedales naturales, albergan despensas muy relevantes que podrían tener una funcionalidad potencial para la conservación de las poblaciones de aves playeras. Pero, de forma previa a incorporarlos en las estrategias de conservación, es absolutamente necesario clarificar si la utilización de estos hábitats puede provocar una disminución en la condición corporal o la eficacia biológica de los individuos que utilizan estos hábitats. Por último, agradecer en especial al profesor José Antonio Masero, que está acá, de la Universidad de Extremadura, que fue uno de los pioneros en el estudio de la funcionalidad potencial de estos hábitats para la conservación de las aves, del que aprendí todo lo que sé ahora y mucho más. A Mark Drever, de Environment Canadá, que siempre apoyó los trabajos, por supuesto a todas las personas que han trabajado, y por último a don Roberto Watson, que murió hace 2 o 3 años, el dueño de la acuícola Don Jorge, que fue el primer acuicultor visionario que nos permitió trabajar dentro de su granja para ver cuál era el rol potencial que podía tener para las aves. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por esa excelente presentación. Queremos invitarlos a si tienen preguntas que puedan hacerlas en este momento. Pueden escribirlas. Creo que no tenemos todavía ninguna. Una de las cosas, Juan, que me gustaría, dado tu experiencia, ¿cuál crees vos que es la estrategia para que podamos trabajar con otros productores o ir sumando a otros productores de la industria, así como también a los consumidores? ¿Cómo hacemos para que el consumidor, que una vez que llega va a comprar un camarón, va a comprar un arroz, ya sea sal, pueda también tener como más información y elegir un producto que ha sido producido sosteniblemente? Y de esa manera contribuir a la conservación de las aves playeras y de sus hábitats. Gracias, Salvadora. Bueno, es una pregunta bien caliente para empezar, pero bueno, como somos amigos, te la acepto. Claro, yo creo que empezaría por el final de mi charla con el corolario, que sería, claro, antes de nada, lo que necesitamos todos, tanto los productores como los investigadores, las agencias de conservación y finalmente los estados, ¿verdad? Porque al final la biodiversidad es de todos y hay un sistema público en cada país que debería ocuparse de la biodiversidad, además de ocuparse de la productividad de los sistemas, en concreto la alimentación de las personas, etcétera, y tendría que tratar de imbricar los dos. Entonces, antes de nada, yo creo que los productores deberían ver la potencialidad que ahora mismo, digamos que los productos, bajo mi punto de vista, los productos sostenibles quizás representan un porcentaje mínimo de consumo a escala global y quizás también dentro de no sé cuántos años, porque ya eso sería una apuesta y como científico no puedo apostar, pero sí... quizás dentro de unos cuantos años lo que sea raro sean los productos no sostenibles. Digamos que la normalidad sea la sostenibilidad. Eso sería, creo yo, a donde debería tender la producción, sobre todo de alimentos, además de otras muchas cosas. En ese sentido está todo el camino por delante, todo por hacer. Y yo creo que los productores, que lógicamente como son dueños de empresas y se dedican a ganar dinero, porque para eso son las empresas, ¿verdad? Yo creo que podrían ver la oportunidad
de ser pioneros en la generación del conocimiento necesario como para luego incorporar los resultados de ese conocimiento en sus estrategias de desarrollo de marca, desarrollo de producto, colonización de nuevos mercados, productos gourmet, todas estas cuestiones que tienen que ver con la producción de alimentos de calidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta en general, es ojalá algunos de los productores que estén en esta charla hagan de altavoz dentro de sus organizaciones gremiales y indiquen que efectivamente se pueden producir alimentos probablemente con un sello que tenga que ver con, en este caso, las aves migratorias, pero que se necesitan todavía ciertos estudios muy importantes para que de verdad sean despensas alternativas y se pueda potenciar esta economía verde y no sean trampas ecológicas que realmente estén afectando de forma negativa en lugar de positiva a las poblaciones de aves playeras que queremos usar. Gracias, Juan. Juan, tenemos otra pregunta por acá. Preguntan, ¿cuál podría ser la postura ante el rubro de la camaronicultura sobre la importancia que tienen las aves a lo largo de la cadena e importancia que desempeñan? Y no sé si entiendo bien la pregunta, pero ¿cómo se vinculan? Sería un poco cómo se vinculan, por ejemplo, las aves playeras con la producción, digamos, del camarón. ¿Podría ser algo así? Yo creo que sí. Ya. Bueno, sería un poco parte de lo mismo que, bajo mi punto de vista, que he hablado antes. Por ejemplo, las aves fertilizan, son fertilizantes naturales muy, muy importantes, sobre todo de nitrógeno y de fósforo. En los ambientes acuáticos, por ejemplo, el fósforo suele ser limitante. Entonces, bueno, no dejan de fertilizar, de alguna manera, los sustratos del suelo donde se desarrollan esos gusanos, ¿verdad? Que luego esos poliquetos que comen las aves, pero que esos poliquetos son el mismo alimento que comen los camarones. Como todos los productores de camarón saben, claro, se le da pellet, alimento artificial, ¿verdad? Compacto, que normalmente está hecho de harina de pescado, pero mucha de la dieta que toman los camarones son poliquetos. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad y la abundancia, la biomasa de poliquetos de estos gusanos que se encuentran en el lecho del estanque antes de llenarlo de agua, ¿verdad? Y las larvas, mayor crecimiento de alguna manera, porque los poliquetos no solo es el alimento natural, es que los poliquetos contienen, por ejemplo, precursores de ácidos grasos de cadena larga, lo que conocemos como omega 3, omega 6, ¿verdad? Que son muy importantes, son unos ácidos grasos muy importantes para distintas funciones, no voy a entrar ahí, ¿verdad?, de los seres vivos, del sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ese sería un vínculo específico que no solo las aves playeras, muchas otras aves dejan de alguna manera en las granjas de camarón, al igual que lo hacen en los arrozales. Como hace unos años pudimos estudiar, son toneladas de nitrógeno y de fósforo lo que dejan las aves acuáticas, en este caso, además de las aves playeras, otras aves acuáticas migradoras, como las grullas, bueno, una serie de especies de patos, etcétera, en los arrozales en Extremadura, en el suroeste de España. Durante 4 meses están unos 100.000 por ahí aves acuáticas y son toneladas lo que fertilizan de nitrógeno y fósforo inorgánico esos cultivos que producen, por un lado, un ahorro, aunque no sea, digamos, de un orden de magnitud muy grande, sí, pero sí es un ahorro para el agricultor en términos de fertilizante, pero sobre todo es que es un fertilizante muy bueno, porque, como digo, es un fertilizante inorgánico. En las granjas de camarón, además de eso, yo creo que se podría vincular muy bien en un desarrollo, digamos, una economía paralela dentro de las granjas, que sería habilitar algunos espacios para birdwatching, para turismo de naturaleza asociado a la observación de aves. ¿Por qué? Porque en esos lugares, como tú bien sabes, Juanita, igual Salvador en Nicaragua, las aves se dejan acercar mucho, ¿verdad? Y en otros lugares con zonas intermareales inmensas prácticamente es imposible llegar a observar, a no ser que tengas un telescopio,
¿verdad?, a las aves de cerca, como para poder, no sé, admirar de alguna manera la belleza de estos animales, y la belleza al final, cuando uno admira a una admira la belleza, produce, ¿verdad?, una segregación en el cerebro de endorfinas que finalmente produce la felicidad. Y en ese caso yo creo que podría ser las aves playeras un vínculo perfecto para generar mayor felicidad tanto en los productores como en la conservación, la gente que se dedica a la conservación de aves playeras. Creo que abordaste un poco esa pregunta, una pregunta que hizo Izumi Fong. Dice, quisiera preguntar si hay estudios donde el enfoque sea ver los beneficios que también proporcionan las aves al estar presentes en esos sitios y que sea una cuestión de ganar-ganar. Claro. Bueno, yo he contestado un poco. Por ejemplo, otro aspecto sería la capacidad de estos animales de remover enfermedades potenciales, o vectores más bien de enfermedades potenciales. Entonces, bueno, las aves, como otros muchos organismos, consumen estos animales que se encuentran dentro del sustrato, en este caso, y harían como realizan de alguna manera los buitres, etcétera, en otros hábitats, otro tipo de hábitat, removiendo o quitando, ¿verdad?, de la naturaleza, reciclando materia muerta, que puede mucho de ello, una parte por lo menos, ¿verdad?, de los animales se mueren de enfermedades, que de otra manera podrían trascender a los rebaños de ovejas, los rebaños de vacas, etcétera, etcétera. Las aves en ese caso producen un efecto positivo muy claro. No sabemos lo que ocurre en las granjas bueno, en este caso están preguntando por las granjas de cultivo de camarón. Podríamos hablar también de la agricultura que no sea intensiva, etcétera. Por ejemplo, las aves remueven en los pastizales remueven muchos lombrices que contienen parásitos. Y esos parásitos finalmente tienen una repercusión en los animales que cuidan los agricultores y los granjeros. Parásitos que se desarrollan su última etapa, ¿verdad? Parásitos de ciclo de vida complejo, que se llaman, que necesitan un vector intermedio, esos son los lombrices, y de ahí pasan a las vacas o las ovejas, pero si lo remueven los aves, ¿verdad?, ya se eliminan del sistema. Entonces, bueno, otro aspecto podría ser en este win-win, este ganar-ganar, la capacidad de las aves de minimizar el efecto de las enfermedades potenciales. Antes de que haya otra pregunta, se me ocurre otra cosa. También, obviamente, en el win-win estaría las y los productores que realizaran buenas prácticas en sus zonas productivas, buenas prácticas amigables con las aves playeras, lógicamente se deberían de beneficiar de reducción de impuestos dentro de sus propios países por producción de alimentos sustentables. Eso sería otra medida ganar-ganar. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Aquí hay otra pregunta, la hace... Ok. Bueno, pregunta Izumi Fong, que quisiera preguntar si hay estudios donde el enfoque sea ver los beneficios que también proporcionan las aves al estar presentes en los sitios. Creo que esa ya la contestaste, ¿cierto? Creo que sí. Ok. Entonces, hay otra pregunta de José Tapia, pregunta si tienen los productores que hacer algo en el proceso de producción acuícola para ayudar a maximizar el beneficio a las aves. Yo creo que claramente lo primero sería minimizar, reducir y finalmente completamente eliminar la utilización de pesticidas y otro tipo de contaminantes del ciclo productivo. Eso sería una medida que es directa, que es esencial, ¿verdad? Lógicamente uno no puede cambiar un sistema productivo que está dando beneficios de un día para el otro y cambiarlo completamente porque es mucho riesgo, pero sí, en este camino hacia la sustentabilidad se deberían establecer zonas dentro de cada hábitat productivo
donde se pudieran poner en práctica este tipo de medidas. Por ejemplo, en el caso de la acuicultura, dedicar varios estanques, o un estanque, o dos, depende cómo se de grande la granja, a producción completamente sustentable. Esto es, no puede entrar antibióticos, el pellet no puede tener contaminantes, hay que certificarlo antes, no se puede utilizar, por ejemplo, no sé, productos químicos antes de la cosecha, se deberían de tomar otro tipo de medidas, ¿verdad?, para potenciar, maximizar, optimizar el cultivo de camarón en esas zonas, pero dejar de utilizar contaminantes. Hace poco, creo que el año pasado, la profesora Christine Morrissey de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y sus colaboradores publicaron un trabajo muy interesante en el que se veía por primera vez que los neonicotinoides, que son unos contaminantes nuevos, entre comillas, utilizados de forma masiva en la agricultura a escala global, tienen un efecto que no se observa así a primera vista, ¿verdad? Las aves siguen estando allí, etcétera, etcétera. Pero en realidad tienen un efecto muy importante porque provocan que el éxito reproductivo de las aves sea nulo. Básicamente esterilizan de alguna manera a los animales. Entonces los animales están, en este caso en la granja podría ser algo similar, no estoy diciendo que lo sea, sino que la utilización de contaminantes podría provocar este tipo de cosas, por eso el tema de las trampas. Y aunque estemos viendo los animales allí, podría ser que el efecto sea contrario. Sería mejor que no utilizaran un lugar a que lo utilizaran debido a que tienen los contaminantes. Por eso, esa parte en concreto es súper, súper relevante. En Brasil creo que también se han hecho algunos estudios pioneros en granjas de cultivo de camarón sobre el tema y se encuentran, ¿verdad?, en las aves ciertos contaminantes que son utilizados en la producción del camarón en ciertas zonas, ¿verdad?, se encuentran en las aves. Entonces, bueno, habría que tratar de ver cómo minimizar esto para que, a su vez, las aves, por el mero hecho de utilizar estos ambientes, generen un valor agregado en el camarón que se produce en estas zonas. Juan, tenemos 7 minutos para terminar y van 8 preguntas y todas están súper interesantes. Entonces, no sé cómo vamos a hacer para abordarlas. Antes de terminar, una de las preguntas es, desde el punto de vista conservacionista, ¿cómo compensaría esta visión de apoyo a las aves playeras la modificación de la línea de costa que ocasionan muchas de las granjas de camarón? A ver si entiendo la pregunta. No sé si entiendo la pregunta, Salvadora. ¿Me la puedes repetir, por favor, o de otra manera? ¿Cómo compensaría esta visión de apoyo a las aves playeras la modificación de la línea de costa que ocasionan muchas de las granjas de camarón? Sí, a ver, si entiendo la pregunta, mira, la modificación de los hábitats naturales, ya lo he dicho en mi charla, no se puede compensar con ningún tipo de hábitat natural. Entonces, bueno, digamos, yo a donde voy, y creo que lo he tratado de dejarlo claro, que el corolario es que los hábitats antrópicos actualmente existentes, digo, que ya han modificado la línea de costa, ¿verdad?, lo mejor sería, obviamente, tratar de restaurar la línea de costa, etc. Ahora, también todos sabemos, conservacionistas, investigadores, productores y todos, que la humanidad necesita alimentos. Entonces, bueno, esto es un balance. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, es el siguiente. En los lugares que actualmente ya se están produciendo esos alimentos, digamos que el daño principal ya ocurrió, aunque siga ocurriendo, ¿verdad?, porque no se ha restaurado la condición natural, en esos lugares creo que se podría balancear perfectamente lo que es el daño producido a la naturaleza en general con el beneficio potencial, una vez resueltas las incógnitas, insisto, que podrían proveer estos hábitats a las aves playeras. Claro, nos centramos solo en las aves playeras, igual otros taxa, otras especies tendrían que estar en la ecuación. En este caso solo estamos con las aves playeras, pero bien es cierto que las aves playeras son correas esenciales que acoplan la biodiversidad entre lugares muy distantes. Acoplan procesos a través de, por ejemplo, transporte de propágulos, semillas, etcétera, etcétera, entre unos lugares y otros, dispersión.
igual que los, no sé, los picaflores dispersan a través del néctar, etcétera, ya las flores, las aves playeras dispersan, incluso peces, larvas de peces, se ha comprobado que pueden dispersarlas, muchas plantas, semillas de plantas, y también realizan regulación trófica en los lugares donde llegan masivamente durante las migraciones, se alimentan de recursos que de otro modo podrían ser incluso hasta una plaga. Entonces, bueno, de alguna manera, conservando o ayudando a conservar las aves playeras, se ayuda a conservar, ¿verdad?, los diferentes ciclos naturales importantes. No sé si respondo a la pregunta o no, pero por ahí iría yo. Sí. Juan, vamos a hacer una pregunta más. Hay muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo no nos va a dar el tiempo para que puedas responder a todas, pero sí una más que está por aquí. Es Cintia Villalobos de Venezuela. Dice, ¿de qué manera se podría involucrar a los pobladores de zonas rurales en la conservación de las aves playeras sin causar un impacto negativo? Bueno, yo creo que lo primero es que esas mismas personas ayuden a generar el conocimiento que se necesita en muchos lugares, que no existe. Parece que lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada. Entonces, bueno, todo lo que se va contando, tanto, bueno, humildemente lo que he podido contar yo de un resumen de todo el trabajo de todas las personas que han colaborado en este equipo, como cualquier otro investigador o investigadora en el mundo, cuando cuenta algo, en realidad es lo que se sabe de ese tópico. Pero la mayoría de las cosas no las sabemos, afortunadamente. Por eso la naturaleza es una caja de sorpresas para los científicos. Entonces, bueno, el conocimiento local, respondiendo a la pregunta, es súper importante para conocer los procesos en los que están involucrados las aves playeras y que cómo se podrían involucrar más a esas personas en la conservación, lógicamente haciendo el trabajo al revés. Lo poco que sabemos los investigadores y las investigadoras de estas aves playeras, contárselo, ¿verdad?, para que ellos aumenten su conocimiento y, pues, no sé, por ejemplo, cosas normales que suelen hacer, no sé, no voy a poner ningún ejemplo, pero cualquier cosa normal alrededor de sus casas, no sé, dejar el perro suelto, ya simplemente con no dejarlo suelto durante los meses que están las aves playeras, sería una medida muy importante, ¿vale?, porque reduciría las molestias de esos animales de compañía sobre la biodiversidad, en este caso la fauna silvestre, que son las aves playeras. Pero como ese aspecto del perro, podríamos hablar de muchos aspectos ya que podrían ayudar significativamente a la conservación. Juan, estamos tomando nota de las preguntas que no nos va a dar tiempo de responder para que luego nos contactemos con los que están haciendo las preguntas y podamos responderlas. Pero tenemos una que a mí me gustaría que brevemente la podamos como aclarar. Y una de esas, y lo que pregunta es, desde el punto de vista del productor, ¿qué tan contentos están de que las aves playeras lleguen a comerse su producto? Solo para un tema de aclaración. Sí, bueno, me gusta esa pregunta para finalizar. La verdad, te lo agradezco, Salvadora. No, mira, no sé quién ha hecho la pregunta, pero bueno, a todo el mundo, las aves playeras en las granjas de cultivo de camarón, igual que en los arrozales, no comen, no se alimentan del producto, si no sería imposible prácticamente establecer medidas win-win. Entonces, las aves playeras llegan a las granjas de camarón no a comer camarones. Yo ahí lo he puesto, la dieta no son camarones, las dietas son poliquetos, mejillones algunas especies, los mejillones que quedan ahí agarrados a estructuras duras dentro de los estanques, y los cangrejitos, que no son los camarones, decápados, estos cangrejos que van hacia los lados, siempre por el sustrato, que se encuentran acompañando, digamos, a los camarones, pero no comen camarones. Si comieran camarones estaríamos mal. Yo no estaría dando esta charla probablemente y no existiría este grupo de trabajo tratando de vincular la camaronicultura con la conservación de las aves playeras. Entonces, bueno, los productores, los pocos de momento, pero probablemente sea porque no hemos llegado a más, a los que nos hemos acercado o hemos conseguido llegar personalmente, pues yo los que conozco, desde luego, están muy contentos de ver que existen instancias en las cuales su producción
no es negativa para la naturaleza, porque lógicamente la ciudadanía acusa, y bueno, con cierta lógica, ¿verdad?, cuando se transforma un hábitat para lo que sea, bien sea para hacer un aeropuerto, o bien sea para hacer una granja, o para hacer lo que sea, se transforma el hábitat, la causa probablemente, ¿verdad?, de la pérdida de biodiversidad en ese lugar. Pero en este caso es de las pocas cosas que los productores pueden decir, bueno, efectivamente provocamos un daño y, bueno, vamos a tratar de minimizar todo lo que podamos con nuestras prácticas, etcétera, el daño que estamos provocando para que cada vez sea menor. Siempre va a haber un daño y va a quedar, que es la ocupación del hábitat natural. Pero como digo, lo importante es que no ocurra una expansión de ningún hábitat productivo por la razón de que es bueno para la biodiversidad. No es bueno para la biodiversidad. Otra cosa es que pueda tener algunos aspectos positivos sobre ciertos componentes de la biodiversidad, como son las aves playeras, y ojalá encontremos un punto de unión entre productores, investigadores y conservacionistas, en el cual hagamos un camino conjunto que nos lleve a ser eficientes en la conservación de la biodiversidad a escala global. Bueno, muchas gracias, Juan. Realmente creo que tenemos mucho más de qué hablar y por eso la idea puede dividir en secciones y vamos a tener en 2 semanas la siguiente charla que va a estar más relacionada a camaronicultura y buenas prácticas, que hay varias preguntas acá y que yo creo que si nos esperan 2 semanas vamos a estarlas respondiendo con algunas experiencias. Vamos a empezar con la experiencia de México, que ha venido investigando y está ahorita haciendo precisamente los pilotos de buenas prácticas. Y luego también vamos a ver la experiencia de Brasil, que es lo que han identificado. Entonces, pues queremos aprovechar para hacer extensivas las invitaciones para las siguientes 2 charlas. Vamos a estar enviando igual las invitaciones. Muchísimas gracias a esas 60 personas que se quedaron con nosotros toda esta hora compartiendo. Y pues, Juanita, no sé si tenés algo que agregar. Arturo, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Juan, por tu charla. Como mencionábamos, quedaron preguntas sin responder. Vamos a tratar de contestarlas y muchas de ellas se van a abordar en las siguientes sesiones. Así es que van a quedar todas respondidas. Muchas gracias a todos. Gracias, Sí, Ariane. gracias a todos. Gracias, Vi, por todo el apoyo técnico. Chao. Chao.